Bienvenida al podcast de Valen Mazaro. Yo soy Valen Mazaro y en este episodio vamos a ver qué consejo le darías a tu yo de hace 5 años. La idea de este episodio es dejarte con más preguntas de las respuestas que puedo brindarte. Ahora voy a pasar a comentarte por qué es que decidí grabar este episodio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo en especial? Pero antes, si no me conoces, tenemos un podcast, vamos por el episodio 41 y seguramente a la derecha o abajo están todos los episodios que están como en una playlist de podcast de YouTube. Así que si te interesan estos temas, te invito a que visualices los podcasts anteriores que subimos todo el último año. Así que, sin más, comencemos con este podcast. ¿De dónde nace este podcast, no? ¿Por qué decidí grabar esto? Básicamente me puse a pensar cómo hubo un tiempo en mi vida en específico en el que para mí empecé a existir de una manera mucho más consciente, aunque cada vez encontrando más información, conociéndome más a mí, explorando nuevos mundos de emprendimiento, relaciones y demás, voy entrando como en una nueva conciencia, ¿no? Elevando como mi nivel de conciencia, pero hubo un momento en el que todo esto realmente siento que empezó, como que realmente empecé a ser más consciente de esto y de autoconocerme más. Antes de eso no hacía nada de esto ni nada parecido. Iba por la vida bien como me llevara, ¿no? Como con el viento, sin pensar hacia dónde estaba yendo específicamente. Me paso por acá para hacerte un pequeño anuncio, y es que si sos una mujer profesional, dueña de negocio, emprendedora y quiere trabajar en los resultados de su vida a través de trabajar en su sanación, en sus creencias, en sus emociones, en sus heridas emocionales, en sus valores, te invito a una llamada de coaching gratuita. En la biografía de este video tenés un link hacia un calendario donde elegís día y hora, y ese día nos vamos a estar viendo para apoyarte en aquello que requerís. Así que, sin más, seguimos con el video. Entonces, más o menos esto fue hace unos 5 6 años por ahí. Y siempre está de moda la frase de las decisiones que tomes hoy van a determinar tus próximos 5 años, en dónde estés en los próximos 5 años. Y a mí siempre pensaba este momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde voy a estar yo en 5 años? Em, y como que hace poco vi una fecha en donde de repente fui a determinados entrenamientos y con determinados mentores que me hicieron un clic y que me envolvieron a estar en este mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, del coaching y demás. Entonces se me vino como esta pregunta de qué consejo le darías a tu yo de 5 años. Y no, con esta pregunta no quiero generar culpa de qué hubieras hecho, no quiero generar ningún malestar, sino más que nada un estado de presencia y una conciliación también hacia nuestro pasado. ¿Por qué? Porque seguramente esa personita hace 5 años no tenía mucha de la información que hoy tenés. Y seguramente en 5 años va a pasar lo mismo. Esa persona en 5 años va a tener más información de la que tenés actualmente para accionar. Y seguramente puede que haya un consejo que necesites escuchar hoy en día de ti mismo, que sos la persona que más se conoce, que te puede servir, que les podría haber servido a esa personita hace 5 años, que sos vos, y que te puede servir hoy, en este momento, para lo que vas a llegar a ser, ¿ok? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 5 años? ¿Qué le hubieras dicho en términos de lo que más te interese? Porque es muy amplia la pregunta, pero en términos de qué estoy haciendo profesionalmente, ¿qué consejo le darías? Con las personas con las que se va a relacionar, ¿qué consejo le darías? Con las parejas o no parejas que tendría, ¿qué consejo le darías? Con los lugares a donde frecuenta, con los viajes, con los emprendimientos, con los proyectos.
lo que sea. ¿Qué consejo le darías? No te hagas como, no lo amplíes demasiado, si quieres sí, pero por ahí anda algo en específico que sea de más importancia para ti en este momento. Otra de las preguntas sería como, ¿qué mensaje le dejarías? Porque como hablando de esa pregunta anterior que quería recalcar, que no quiero dejar culpa, o sea, porque muchas veces el consejo que le podríamos dar, le damos un consejo hoy a nuestro yo de hace 5 años y de repente empezamos a pensar o a sentir por qué no tomamos un diferente camino, porque le estamos dando como el consejo que esa persona no tomó claramente. Entonces, acá hay algo que quiero reafirmar mucho y es un estado de paz y de tranquilidad con lo que ha sido ese pasado. Para decir, ok, o sea, estoy bien con mi pasado. Y si yo no estoy bien con mi pasado y si hay temas pendientes, es una señal muy importante para empezar a ver esos temas pendientes, porque quizá esos temas pendientes de mi pasado no me dejan avanzar hacia los proyectos y hacia las metas de mi futuro, de mi presente, que están creando mi futuro. Entonces, pregunta número 3, y esta es súper interesante porque es con la pregunta anterior es ¿qué no volverías a hacer? ¿Ok? ¿Qué no volverías a hacer? Porque seguramente hay muchas cosas en las que hiciste que no te gustaron o que sentís que quizás desperdiciaste el tiempo y que de repente hoy dándote cuenta puedes ser súper consciente de no volverlas a repetir. Esto parece medio obvio, pero hay muchas personas que de repente vuelven a repetir un ciclo, y esta es parte de una pregunta próxima a acabar, pero que viven y suelen repetir algo que no les gusta. Y es como, che, ¿cuánto necesito vivir de esa experiencia para aprender eso en lo que no quiero vivir? Me pongo el ejemplo de, no sé, decir, tener un proyecto que no funcionó y de repente en el futuro seguir trabajando y haciendo ese proyecto, ¿no? Y tener una relación y de repente, che, volver a esa relación que no funcionó, un trabajo y volver a ese trabajo que no funcionó. Determinadas cosas que no contribuyeron del todo a tu vida, seguramente algo contribuyó para que hoy aprendas que no es lo que te gusta y no lo volverías a hacer en tu futuro, pero esto es una preparación para que de repente agarres y veas tu futuro de una manera totalmente distinta. Entonces, pregunta número 4 y es ¿qué volverías a hacer y más todavía? ¿Ok? Porque muchas veces hacemos cosas, dejamos de hacer cosas que nos llenaban por dentro, nos hacían sentir bien, pero por dejarnos llevar por la corriente de la vida, por determinadas situaciones que vivimos, nos olvidamos de vivir y experimentar eso que tanto nos gustó. Te pongo, mira este ejemplo que interesante. Cuando nosotros viajamos, no sé si bueno, hay personas que viajan todo el tiempo, hay personas que viajan menos. Y de repente, no sé si te pasa cuando haces un viaje que es, wow, qué lindo, qué emotivo, qué grato era viajar y descubrir nuevos paisajes, nuevas personas, nuevas culturas, lo que sea. Y de repente nos olvidamos de eso, nos olvidamos por qué realmente nos interesa viajar. Porque muchas veces dicen, muchas personas dicen, no, necesito vacaciones porque están más estresadas de su vida, más que por, wow, conocer nuevos paisajes, nuevas personas, nuevos lugares. Y si eso es lo que realmente te interesa viajar, si te gusta viajar, ¿no? Porque por ahí no te gusta viajar. Pero si es de tu interés viajar, ¿cómo fijarnos en estas cosas en particular? Decir, tengo que repetir esto porque me gusta por esto. Y no olvidarme de esas cosas. Una cliente una vez, cuando estábamos trabajando en su parte profesional, una vez me dijo, o sea, cuando empezamos a profundizar en sí, y ella logró conectarse con el baile, por ejemplo. ¿Ok? Se conectó con el baile y no bailaba hace unos 5 años. Y ella me dijo, volví a bailar
por primera vez, después de hace 5 años, me conecté con una relación, con una amiga que no veía hace 5 años y fue como si nos hubiéramos visto ayer. Me puse a bailar y para mí era meditar, para mí era estar en presencia absoluta. Y la pregunta es, ¿por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué dejó de hacer una actividad que tanto placer le producía? Entonces en ese momento tuvo la capacidad de encontrarse con ese pasado que tanto le gustaba y así tener un presente, ¿no? Volver a vivir en el presente emociones de paz y realización absolutas, que se había olvidado que tenía ahí escondidas. ¿Ok? Entonces, lo que es importante acá es encontrar esa paz y realización que ya tuvimos en el pasado y volverla a como y traerla al presente para volver a vivirla y conectarnos con eso. A ver si nos hace el mismo sentido. Porque por ahí creemos, no es que ya estoy grande para bailar por ahí, ¿no? Es una creencia. O por ahí ya pasó mi tiempo. O por ahí no, hace tanto tiempo que no lo hago que no sé cómo me va a salir. Em, o no sé, me van a juzgar, mi entorno me va a juzgar, ¿no? Entonces empezamos a entrar en pensamientos que no nos hacen vivir eso que tanto nos gustaba, ¿ok? Entonces, vamos a otra pregunta ahora. Muchas veces estamos en relaciones que no nos gustan, muchas veces soltamos relaciones, pero las soltamos tarde, ¿no? Y es qué personas dejarías de lado incluso mucho tiempo antes, ¿ok? Porque por esto mismo que te digo, hay relaciones que no te están sumando y que realmente es necesario que las dejes de lado o que mucho antes, tipo ayer las tenías que dejar de lado y no las dejaste de lado. He trabajado con un montón de mujeres en el cual están en relaciones y dicen, hace 5 o 6 meses que ya no siento amor por esta persona, ¿no? Poniéndolo en el ejemplo de las relaciones amorosas. Hace 5 años que no me siento enamorado, hace 5 años, 5 meses que no me siento enamorado de esta persona y es como, ¿por qué seguís con esa persona? Hay factores externos, pero como el principal que detecté es el miedo a la soledad es más grande que que el dolor emocional de seguir con esa persona. Entonces, es súper importante que puedas atravesar esos momentos, que en el principio es doloroso, pero a largo plazo es mucho más placentero y es la mejor decisión. Capaz hoy nos cuesta y capaz hoy hasta tenemos la información de lo que costó dejar una relación en el pasado, pero cómo dejarla fue más beneficioso para nosotros que mantenernos en esa relación. Y esto va de que en qué entorno, en qué contexto, con qué personas querés relacionarte. Requieren ser parte de tu proceso para tu evolución, para saber, para que encajan hacia dónde vas, hacia la persona en la que te querés convertir. Si este video te está gustando, te está aportando, no te olvides de likearlo, suscribirte y comentar también cuál, qué te está llevando de todo esto, cuáles son las pepitas que te está llevando de esto, qué te aporta y qué no te aporta. Para mí, escucharlo sería genial. ¿Ok? Creo que vamos por la cuarta pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta pregunta, que sería, ¿con qué contexto, con qué personas sí que te gustaría rodearte? ¿Ok? Porque eso hace y proyecta a crear nuevas relaciones, a crear esas relaciones que te van a aportar determinadas cosas en tu vida, que son las cosas en las que querés que te aporten, que por ahí hoy no estás con esas personas, no sabes cómo van a aparecer en tu vida, pero hacerte estas preguntas te va a alinear y hacer acercarte a esas personas, a esos entornos, a esos contextos. Si sos una persona que de repente le gusta el desarrollo personal, escuchar podcasts, leer libros, estar constantemente autodescubriéndose, vas a apuntar, vas a poder encontrar y apuntar a ir a lugares en donde se encuentren estas personas. Y aunque por ahí no sepas dónde se encuentran estas personas, pero
si empiezan a estar esas preguntas en ti, van a empezar a aparecer esos lugares. Por ejemplo, hay clubes de lectura, hay programas de mentoría donde todas estas personas compran, pagan para estar y de repente rodearse de un contexto de las personas que quieren estar. Hay reuniones que se hacen en todas partes del mundo con determinadas comunidades de mentores, que hay personas que les gusta aprender sobre determinada temática. Entonces ahí se reúnen esas personas a aprender determinadas cosas. Tengo un mentor ahora que hace rato, ¿no? Ahora formó comunidades en varios países que en este momento tienen vida propia, es decir, tiene grupos de WhatsApp donde de repente en Buenos Aires planean juntadas y determinado día se juntan a aprender sobre determinadas temáticas, a practicar determinadas actividades, a conocerse entre sí, a aportarse valor entre sí, a compartir lo que están aprendiendo en su día a día. Y tienen un grupo de WhatsApp y además hacen juntadas presenciales en donde puedes asistir y empezar a rodearte de este círculo de personas. Otro es ir a eventos. A veces no hay muchos eventos por ahí. O por ahí de repente también hay eventos que están a un costo elevado, que son buenísimos. No, hay entrenamientos de todo tipo, pero que en esos entornos el retorno de inversión es hiper, es 10x, porque con una persona que conozcas, con 2, 3, 4, 5 personas que conozcas ahí, que sean de super calidad, pueden ser, son el retorno de inversión de todo ese dinero que estás invirtiendo, porque pueden ser mejores, de repente una amistad increíble de profunda conexión. O puede ser un socio para tu proyecto o tu emprendimiento. Pueden ser un inversor, puede ser una pareja. Y seguramente tenés en tu vida personas que valen millones de dólares. Tener a esta persona en mi vida vale millones de dólares. Incomparable con todo lo que podría pagar por tener a esta persona a mi lado. Esas personas puedes encontrar en esos eventos en donde estás pagando por ir. Y por ahí, no sé, decís, bueno, no sé si vale la inversión por la información que aprendo, pero de repente, por ahí de la información puedes sacar una cosa, pero por ahí puedes conocer personas que también te hacen recuperar esa inversión. ¿Ok? Súper importante. Bien, y otra para ir terminando ya con este podcast. No quiero dejarte miles de preguntas, aunque podría dejarte miles de preguntas más y también te incentivo a que te repreguntes cosas también. Que saliéndonos del lado de las amistades, ¿no? ¿Cuál es el ciclo cuál es el ciclo de patrones que has repetido en tu vida y que, y, y que te dejan de determinada información para por ahí no volver a repetirlo? Muchas veces vivimos determinados patrones que decimos, listo, ya lo viví, ya lo pasé, ya me salí de ese ciclo y lo que pasa es que por ahí en un futuro lo volvemos a repetir, volvemos a experimentar ese patrón en sí. Y esto lo que hace es preguntarnos, hacernos esta pregunta, es hacernos consciente. A ver, ¿tengo algún patrón que estoy repitiendo? ¿Tengo algún patrón en el que estoy envuelto en este momento? ¿Tengo algún patrón que me tendría que asegurar de verlo y de tener la información correcta para no volver a caer en ese patrón, para no volver a repetir ese patrón? ¿De dónde podría encontrar información determinada para no volver a repetir ese patrón? ¿Qué tendría que indagar en mí para no volver a repetir eso? Es tener información para autoconocerte en mayor profundidad, ¿ok? Te conoces más y así tenés la capacidad de actuar con conciencia ahora en el presente y después en el futuro. Entonces,
Como en la vida somos cíclicos, seguramente, ¿no? Vayamos a repetir determinados ciclos, determinadas temporadas. ¿Ok? La vida, el clima nos hace dar cuenta, ahora estamos entrando acá en Argentina en otoño, que se vino así el otoño de repente, de un día para otro se hizo otoño, pasamos del verano a otoño y es como volvemos a repetir cíclicamente determinadas temporadas. Verano, otoño, invierno, verano, primavera, verano, ¿ok? Entonces, sé consciente de esas temporadas que vas viviendo en tu vida. Y para terminar este podcast, este hermoso podcast que espero que te haya gustado, y es como, esta pregunta es la entrada a un siguiente podcast, quizás, en el futuro. Porque la pregunta es, ¿qué consejo podría darte tu yo dentro de 5 años? La idea con esta pregunta, la del inicio y la del final, es alejarte emocionalmente de ese consejo. Alejarte emocionalmente de esa decisión que podrías tomar ahora, pero siendo vos en tu presente, ahora no podrías dártelo porque sería estar como emocionalmente con esa decisión y que sería mucho más difícil poder tomarla desde ese lugar. Espero poder comprenderme con lo que te estoy explicando y decime, bueno, comentame estas preguntas, ¿no? ¿Cuál fue la que más te llamó la atención? ¿Cuál fue la que más te marcó? ¿Cuál fue la que te dejó un mayor aprendizaje? Si escribiste determinadas cosas, comentalas abajo para poder nutrirnos, nutrir por ahí con otras personas que están buscando esta mejora constante, están buscando autoconocerse y bueno, poder apoyarnos entre todos en sí, ver que otras personas están haciendo, están aplicándose en esto que es la transformación personal. ¿Ok? Entonces, si te gustan estos podcasts, ya sabes, suscríbete. Subimos un podcast cada lunes. Ahora, hace un mes que no subí un podcast, estamos volviendo a subir uno. Por ahí vamos a ser más intermitentes, pero vamos a continuar subiendo videos. Así que te invito a que lo sigas viendo por este canal. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.